Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El señor Daniel Mora ha ofrecido hoy sus descargos a RPP Noticias y lo que en la práctica ha hecho cuando ha dicho lo que ha dicho, y usted lo va a escuchar esta noche nuevamente, es volver a agredir a su esposa. Sí, porque el señor Mora ha dicho que no, nunca hubo ningún incidente de violencia, negando lo que la señora Lilia Virginia Jauregui Sanguinetti de Mora, de 72 años, en abril de 2019, dijo en un parte policial, 2011-2019, región policial Dipol Sur 1. La señora refiere que sí, que hasta en el suelo le dio de patadas, que le rompió la nariz. El señor Mora ha dicho que no, que eso no sucedió. Y además ha dicho que el señor Julio Guzmán es el desleal. ¿Cómo lo va a hacer renunciar? Tal parece, como veníamos conversando antes de entrar al aire con nuestro invitado, el politólogo Juan de la Puente, que el señor Mora está en una suerte de mundo paralelo o en una suerte de negación. Vamos a escuchar el primer extracto que hemos preparado de lo dicho por el señor Mora a RPP Noticias. Dice o explica los motivos por los cuales se habría propiciado la denuncia. Según él, no hay lesión. En realidad tengo que afirmarlo porque no es un tema común, ni creo yo, en lo que significa la violencia. Es un tema muy peculiar y es un drama familiar que lo viven muchos hogares, que nosotros lo tenemos hace más de 20 años. Y que se ha dado en una circunstancia, pues, de que originó este desgraciado incidente por una cuestión muy trivial. Que mis nietos y sus amigos estaban jugando con agua en los interiores de mi casa y solamente les dije que salieran a jugar al patio o a la terraza. Y eso originó una respuesta de crisis emocional de mi esposa. Y eso fue todo, que yo me dirigí a mi cuarto y bueno, y se produjo esta discusión. Yo la agarré de las manos y en ese forcejeo ella cayó en la cama, se raspó la nariz porque usa lentes, pero en ningún momento se ha fracturado la nariz, como dicen distorsionadamente, que le pateaba en el suelo, porque ni siquiera, que ahora que recién he visto la cuestión médico-legal, figura eso. El informe médico-legista en ningún momento habla de patadas. En ningún momento, lo he visto recién, en ningún momento habla de rotura de nariz. ¿Dónde está la rotura de nariz? Lo he visto que le dieron permiso. Mi mujer tiene piel muy débil, cuando uno la agarra, como se llama, debilidad capilar, de lo que le ha agarrado, de lo que se cayó en la cama, y después yo salí rápido. Entonces, el médico legista no dice que ha habido agresión, no dice que se le ha roto la nariz. Eso es una invención. Entonces, ¿por qué la renuncia? ¿Por qué se decide renunciar al Partido Morado y afectar a mi familia? Nada más. Que el día 19 de marzo del 2019, a horas 16 aproximadamente, fui a recoger al colegio a mis nietas. Al retornar a casa se me bajó una de las llantas de mi carro. Llegué a mi domicilio y lo guardé así en el estacionamiento. Al día siguiente mi esposo se percató del hecho y empezó a reclamarme, diciéndome que no toque sus cosas, inútil, irresponsable, amenazándome que yo no agarre ningún carro, que nada de la casa es mío y que todo era de él, que no tengo ni M. Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros. Me dio una cachetada rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a bofetearme, que me caía al piso. Estando ahí indefensa sin poder defenderme, comenzó a patearme varias veces en la pierna para luego salir de la casa. ¿Quién miente? Juan, buenas noches. Estás tan estupefacto como yo. ¿Qué está pasando para ti? Y además apenado, y además porque yo conozco a Daniel Mora, y también preocupado por las versiones que él tiene, porque lo que pasa, el documento que tú has leído es el documento de un juez. Sí, ¿no? Claro, pero está anexado al parte policial. Del octavo, y anexado al parte policial. Correcto. Y es el del octavo juzgado. Y entonces es lo que se denomina en el derecho un título ejecutivo, es decir, tiene un valor legal. Es el antecedente de una decisión que ha tomado un juez en relación a medidas restrictivas
Entonces, las normas que hoy existen en relación a los casos de violencia familiar establecen procedimientos, protocolos. Una cosa es la denuncia, otra cosa es la informe médico legista, y otra cosa es lo que meritúa un juez y ordena medidas preventivas, precisamente para que los casos no lleguen a mayores, como se han visto en muchos casos. Entonces, mira, presenta huellas de lesiones traumáticas recientes. Sigo con el expediente, con atención facultativa de 2 días por incapacidad médico-legal de 7 días, por lo que se puede advertir la existencia de riesgo para la denunciante agraviada en el presente proceso, resultando oportuno dictar las medidas de protección. Entonces no estamos en un caso donde 2 personas tienen versiones distintas, no. Estamos en un caso donde hay un informe, un médico legista, donde hay una denuncia policial y donde por encima de eso y junto a eso existe una decisión de un juez. Es una decisión judicial, es decir, la justicia ha tomado en sus manos el caso, ha protegido a la víctima, ha establecido medidas preventivas, le ha ordenado algunas acciones a quien en el documento señalan que es el agresor, de modo que no estamos ante dichos, sino ante instrumentos legales que pueden ser criticados, pero que no pueden ser tachados porque representan, reitero, un título ejecutivo. Es decir, tienen un valor, ¿no? Y tienen una obligación vinculante. Haces bien en ponerle el marco. Este es, y lo voy a volver a decir, el documento del 8º Juzgado de Familia de Lima, Corte Superior de Justicia de Lima, de abril del 2019, que el señor Mora ocultó, siendo no solo candidato, siendo no solo fundador del Partido Morado, sino siendo además secretario de organización, o sea, siendo juez y parte. Y te lo decía porque yo al comienzo decía una frase, ¿no? Que el señor Mora, con esta declaración, ha vuelto a agredir a su esposa, porque primero, dices bien, está contradiciendo la decisión de un juez, y en segundo lugar, la señora ayer tuvo que escribir un comunicado en las redes defendiendo a su marido. Este término revictimización, ¿crees que cabe aquí? Absolutamente. Y además porque es común en el tratamiento de estos temas, es que ante un hecho que tiene un tiempo de haber ocurrido, pueden surgir algunas opiniones, ¿no?, de retorno, de regresión de la víctima, que puede incluso hasta considerarse que en algún momento es culpable de lo sucedido, pero precisamente por eso existen procedimientos, formas de protección. Eso es en el plano personal, pero en el plano estrictamente político hay varias cosas que han pasado. Es decir, incluso en la hipótesis de que este hecho lamentable no tenga la dimensión que el mismo documento dice, es obvio que un dirigente político nacional de una organización no puede ocultarlo. No debe ocultarlo, sobre todo si formas parte de un colectivo, de un grupo que está planteando renovar ideas nuevas, conductas nuevas. Y más todavía en el caso de quien se encargaba del proceso de selección en su condición del hombre del aparato. ¿Qué es un secretario de organización? Es el que articula, ¿no? Es el que conoce a la militancia, es decir, es el hombre de absoluta confianza de la dirección de un partido. Vamos a escuchar la segunda parte que hemos seleccionado de la declaración de Daniel Mora hoy en RPP Noticias, porque acá ya habla de lo político, ¿no? Y dice que Julio Guzmán es un desleal. Vamos a ver. A raíz de este tema, yo analicé la situación y dije, bueno, acá lo único que me queda es sacar alguna comunicación por las redes, porque las redes se estaban inundando de esto, tanto de mi esposa como yo estoy en mi casa, ¿no? Y de repente hablo con Julio Guzmán, le digo a Julio Guzmán de esta situación, le cuento detalles que a ustedes no les he contado de mi drama, del drama de toda una familia, y que muchas familias lo sufren. Y le cuento todo esto. Y le dije que yo estaba dispuesto a renunciar por dignidad y por no perjudicar al Partido Morado, por el cual soy uno de los fundadores. Esto fue antes, digamos, ayer en la mañana. La mañana, eso de las 11, 12 que hemos hablado. No recuerdo exactamente la hora.
De ahí yo me he remitido a hacer preparar mi carta de renuncia. Me volvió a llamar, me dijo que estaba bien, que presentaba mi renuncia y se acabó. Entonces lo que me sorprende es que después hagan todo un show, ¿no? Donde se presenta como que si me fueran a expulsar del partido porque soy un mal ejemplo para el partido, etcétera, que realmente resulta ridículo, totalmente desleal de Julio Guzmán y toda su corte que ha salido en este momento. ¿Cómo es posible que el secretario general, no he visto, me han contado, que salgan a hablar pues que he engañado al partido como secretario nacional de organización, si yo he ayudado a organizar ese partido que estaba bastante desordenado? Entonces no es posible que esto haya ocurrido cuando, y eso se llama deslealtad. Si Julio Guzmán es desleal con sus dirigentes, ¿cómo lo será con sus militantes? ¿Qué le hubiera costado solamente presentar mi carta de renuncia que se lo había ya dado a los medios? Entonces ahí se descubre la total mentira que ha habido acá. Es una deslealtad tremenda, y un partido que preconiza valores, ¿cómo puede estar comenzando con deslealtades y traiciones y aprovechando una situación que sufre uno de sus dirigentes para proyectarse políticamente? Porque ahora todo el mundo está utilizando al señor Mora para beneficiarse políticamente. Disculpen la cara, pero no sé, utiliza palabras como sufre, como que el malo es él, ¿no? Esto es un tema personal, ya lo había dicho. Por cierto, el señor Guzmán no apareció en la conferencia, hasta ahora no pone la cara, digamos, para salir a decir algo. Lo hemos invitado, de más está decirte, a este programa, pero él está en Huacho, me parece, y vi unas imágenes en el noticiero de Juliana que tratan de buscarle una declaración y salen sus chalecos y fuera. No, el señor Guzmán se va por el costado. Alguien decía que en momentos así es que se ve la pasta de un líder, ¿no crees? Sí, pero además, cogiendo lo último que señala el señor Mora, él suministra datos incompletos cuando él dice mi situación familiar, lo emocional de la esposa, un asunto que sufre, dando la impresión que hay un cuadro que existe sobre el cual él ha informado, probablemente al partido, ¿no? Pero no avanza, ¿no? Ya sea o porque no hay elementos o porque en realidad quiere proteger alguna información que él siente que no debe entregar, pero en cualquier caso yo, en mi condición de abogado, me remito a lo que dice una norma judicial, un expediente judicial. Y en relación a la actitud de Julio Guzmán, es evidente que ayer mismo debió decir cosas. Pero aún así me parece que ayer mismo su partido tomó decisiones. Y yo creo que hizo bien en tomarlas, porque sobre la mesa está el asunto que todas estas horas han recorrido, que es el tema de la lealtad. Y es muy importante en política la discusión de la lealtad. Hay algunos intangibles en política, ¿no? Uno es lealtad, otro es principios, valores, programa, ideología, y entonces algunas de estas realidades podrían ser hasta dogmas, es decir, podrían no ser demostrables, pero intuimos lo que puede ser. Y en el caso específico de la lealtad, probablemente hay una discusión quién es leal a quién y quién es desleal a quién. Y entonces el partido podría decir, al no ser informados del expediente judicial, el primer desleal fue Mora. O Mora podría decir, yo informé de mi situación, que él intuye, que él lo desliza, y el partido sabía mi situación familiar y por lo tanto la deslealtad está por el lado de él. ¿Tú crees eso? ¿Crees que, digamos, especulando un poco, pero en base a evidencia o a estos sueltos que él deja dando bote, que el Partido Morado haya sabido esto de antes? No tengo sobre eso ninguna evidencia, ningún atisbo, pero si fuese así, pero la manera como el partido ha reaccionado da la impresión que en realidad para ellos ha sido un shock. Y tengo la sensación que ese shock continúa. A pesar de que me parece a mí meritorio que al salir el secretario general y varios dirigentes a exigir la renuncia de Mora, estaban haciendo un control de daños. Pero acá hay tres cosas que creo que había que considerar. Sí me parece importante que exista una voz firme y de convicción del jefe, del líder de ese partido,
Que hasta ahora no hay, solamente hay Segundo, tweets. yo creo que debe existir una información precisa sobre el conjunto de esta trama, es decir, sobre la relación del señor Mora en el partido, en este caso, es decir, hay una información que señala que él era el encargado de filtrar los nombres y de mirar si cada uno cumplía o no, separar a los indeseables. Pero el filtro era él. Pero el filtro era él y no informó lo suyo. Y en tercer lugar, creo que es importante saber cuánto más se puede... ¿A cuánto más se puede tener acceso de lo que, como tú dices, Daniel Mora suelta o deja rebotando, ¿no? Pero no habría que olvidar la base sobre la que nos estamos moviendo es en un país donde hay una cadena de hechos que denuncian la violencia contra la mujer, feminicidios, ¿no? Que es una especie de volcán que recién se está abriendo y destapando y está saliendo mucho, ¿no? Ahora, es importante, creo yo, definir una línea respecto a estas cosas que también desliza el señor Mora, respecto a esto es un asunto doméstico, esto es un asunto privado, yo ya dije, les había explicado, es decir, como poniendo esto en un, digamos, en un lugar, en un espacio que no merece nuestra mirada, nuestra atención y nuestra crítica, siendo el señor Mora, y todavía hay un asunto pendiente en el jurado que si quieres podemos hablar, que es decir, que no es que renuncie así nomás tan fácilmente, es decir, el señor Mora podría salir elegido, siendo él aspirante a ser representante de la gente, es decir, ¿por qué no somos claros y le decimos a la gente, oiga, esto no es privado? O sea, no existe posibilidad de vida privada. Muchas candidatas, organizaciones feministas, lideresas de opinión han señalado que la violencia contra la mujer no es un asunto privado. No solo porque ha cambiado el derecho penal y lo que antes era el honor se convierte en un asunto de libertad, como por ejemplo para el asunto de la violación sexual. Hace 40 años la violación sexual era un tema de honor, ahora es un tema de libertad sexual. Sino además porque nos encontramos en una lucha abierta, directa, constante, diaria, contra la violencia contra la mujer, y se han establecido arreglos institucionales a los que los partidos, los candidatos no pueden resistirse ni hacer oídos sordos, y además porque estamos discutiendo un asunto de interés público. O sea, estamos en esto discutiendo estas horas porque es un asunto de interés público y nadie puede venir a decir este es un asunto familiar, claro. Porque además ya no solo lo es legalmente, ¿no? Hay un conjunto de delitos perseguibles por acción pública. ¿Cómo queda, esperando por cierto una declaración en cuerpo y alma del señor Guzmán, pero qué le deja al Partido Morado? Es decir, ¿cuál es el impacto que ves tú a el Partido Morado al haber cobijado a este señor? Y repito, eventualmente el señor Mora podría ser elegido congresista y el señor Mora solo quedaría en el fuero del señor Mora jurar o no al cargo de congresista. ¿Cómo queda el Partido Morado? El Partido Morado aparece como un producto liberal hoy día, ¿no? Es decir, lo ha dicho además Guzmán, está en contra del mundo conservador, pero también contra el mundo radical de la izquierda, se pretende posicionar en un centro liberal. Ya, ese centro liberal ha sido golpeado, y ha sido golpeado por un hecho que se supone que está ligado a las raíces de la fundación de ese partido, porque ese partido es portador de un conjunto de puntos de vista, programas, apuestas. Y una de sus apuestas es una apuesta abiertamente contra la violencia de la mujer. Es cierto que en los últimos días Julio Guzmán ha dicho que no está de acuerdo con el feminismo radical, discrepo de ese punto de vista de él, pero tengo la sensación que lo golpea. Lo podría haber golpeado más si el partido no salía ayer, pero aún así tengo la sensación que impacta en su condición de producto nuevo, partido nuevo, programa nuevo, mensaje nuevo, ¿no? Y lo iguala con otros partidos. He leído que Acción Popular tiene un candidato en Cajamarca que está denunciado por lo mismo. Por ejemplo, en el fujimorismo hay un candidato de Pasco que ha sido sentenciado por proxeneta. Pero se supone que en una especie de balance, ¿no? Estos son los antiguos y yo soy lo nuevo. Y esto, lo que ha pasado en estas horas, golpea a lo que podría ser una oferta que se ha vendido como nueva. Claro, hay en el Partido Aprista, en Avanza País, en Acción Popular, en Contigo, en Juntos por el Perú, en Solidaridad Nacional,
y otro también hay en el Partido Morado, es decir, no solo es Daniel Mora, y esto es un asunto transversal que uno tiene que, digamos, combatirlo sin medias tintas, sin agua tibia. Pero mirando también las elecciones, aprovechando tu presencia, Juan, ¿cómo ves tú, primero, el tema de los indecisos? 54.1 según CPI no decide su voto. Y esto, claro, golpea a lo que son votos emitidos y votos válidos. Y además, la torta se reduce y aquellas agrupaciones que podrían no pasar la valla por este ausentismo, por ese voto blanco viciado, pueden tranquilamente llegar al Congreso. Mira, lo que yo quiero es hacer una defensa del indeciso hoy día. Porque la cifra 54% como número no nos dice nada, pero si miramos que hay 23 millones de electores más o menos, estamos hablando por lo menos de 12 millones de peruanos que votan y no han decidido votar. Estamos hablando de 12 millones de compatriotas que no han decidido votar. Más de la mitad. Y yo creo que es un error señalar que el indeciso es un indiferente. Es más, yo diría que el indeciso hoy día es sobre todo un diferente, en el sentido que pide algo más. Y me parece que es un maltrato a ese indeciso señalar que no le interesa la política, está de espaldas. No, al contrario, y su gran mayoría, por lo menos, es gente politizada, solo que le pide algo que la política no le está dando. Yo quiero establecer ahí 3 correlaciones entre la indecisión. Primero, la indecisión con la diferencia. Yo creo que el indeciso es un hombre diferente. Es aquel que está pidiendo lo que la política no le da. Segundo, este volumen de indecisos es el antecedente de una decisión volátil. El año 2018, el señor Muñoz en 10 días cosechó 1,5 millones de votos. Es decir, en 10 días, 150,000 votos por día. Inédito en el Perú, en América Latina. Y en ese mismo periodo de 10 días, el señor Urresti cosechó 1,5 millones de votos. Es decir, 100,000 por día. Y entre los dos cosecharon 2,5 millones. Lo que quiero decir es que la consecuencia de este embalse de indecisos raya diferentes es un comportamiento volátil. Podría ser que finalmente, al final de la campaña, sean empoderados 2 o 3 partidos con votaciones, yo no diría aluvionales, pero con un crecimiento. Esa es la segunda correlación. Y la tercera correlación es que este sentido de indecisión hay que computarla, hay que colegirla, relacionarlo con la abstención. Porque de ese volumen sale un porcentaje cada vez creciente de gente, ya no que es indecisa a la hora de votar, sino que no quiere ir a votar. Ojo, te doy una cifra para que, digamos, para acompañar lo que tú estás diciendo. Hay una pregunta de CPI que no se ha levantado mucho. Le preguntan a la gente, ¿piensa votar o no en estas elecciones congresales? Mira, 88.4% de los encuestados dice, con toda seguridad, piensa votar en estas elecciones. O sea, aquí está la respuesta a lo que dices tú. O sea, el indeciso no es indiferente. Es un diferente. Claro, pero no es indiferente. Así es, por eso. No es indiferente, es diferente porque pide y exige algo que todavía no encuentra. Y de ese volumen hay gente que no va a ir a votar. El número de indecisos, de gente que se abstiene ha ido creciendo. El año 2011 era de 16%, el año 2016 18%, y en la última elección, en la elección de referéndum, pasó a 27%. Ojo. Entonces, a mí me parece que en esta idea del vals, ¿no? Ódiame sin medida ni clemencia, ¿no? Quiero odio y no indiferencia. Claro, no hay indiferencia, hay desafección, un profundo resentimiento. Hay gente que está esperando. Sí. ¿No? Y no hay oferta en los partidos políticos. Esperemos que, bueno, por eso aquí tenemos el segmento número 1 en Nada está dicho. Hoy vienen 2 candidatos y estamos presentando a todos los de la lista. Viene luego de la pausa Ditel Columbus, que si bien es cierto lleva el número 2, nosotros por rigor, porque además queremos tener a todas las agrupaciones políticas, le hicimos la invitación a la doctora Marta Chávez. Ella prefirió no venir, pero nosotros, como queremos a los partidos,
vino el número 2, el señor Dieter Columbus. Y también viene hoy Francisco de Caseco de Perú Nación. Muchas gracias, Juan. Un gusto. Ha sido un placer. Juan de la Puente con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con lo anunciado, porque nada está dicho.